Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid. Bienvenidos a este rincón bíblico donde seguimos profundizando en quién es Jesucristo y cómo conduce nuestras vidas desde estos preciosos textos del Evangelio según San Juan. Habíamos empezado en la reflexión anterior a hablar de los yo soy. El tercer tipo, yo soy con atributo, había 7, ¿verdad? Los recordamos en San Juan, estos 7 yo soy de Jesucristo para expresar el misterio de su persona. Yo soy el pan de vida en el capítulo 6, la luz del mundo, la puerta, el pastor, ahí tenéis en todos los capítulos. También habíamos dicho que había 3 de ellos que estaban relacionados con un signo de Jesús: la multiplicación de los panes, la curación del ciego y la resurrección de Lázaro. Jesucristo nos dice quién es también a través de sus signos. Él hace lo que es y hace para que le conozcamos. Otro es un poquito sui generis, ¿verdad? Un poquito el más especial de todos. Y los otros 3 que quedan pues están relacionados con el lenguaje parabólico de Jesús en el Nuevo Testamento, que a su vez está inspirado en el Antiguo Testamento. Pues la puerta de las ovejas, el pastor, una imagen muy bíblica, y también la vid, una imagen muy bíblica que representa a Israel, como veremos. Bien, otra cosa que querría que nos fijáramos es que estas frases normalmente, hay excepciones, pero tienen 3 elementos. El primer elemento es el sujeto y el verbo, yo soy, ¿no?, que es el elemento más importante. Se trata de definir a Jesús, se trata de que Jesús se define a sí mismo. Jesús en los evangelios sinópticos viene a hablar del reino, pero a hablar del reino está hablando de sí mismo. En San Juan, Jesucristo no viene a hablar de sí mismo, viene a hablar del Padre que nos da la vida. Él nos trae la vida, pero también al hablar del Padre no tiene más remedio que hablar de sí mismo. Por tanto, yo soy. La revelación de Jesucristo cuando está transmitiéndonos su intimidad, que es el amor de otro, el amor del Padre. Por tanto, ese primer elemento, yo soy. Se trata de escuchar a Jesús para conocer quién es Él en persona. El segundo elemento, el que estamos explicando, es el símbolo, la imagen en sí misma. El pan, la luz, la puerta, el pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, y la vid, ¿verdad? Son todos los símbolos que estamos repasando. Pero en algunos de ellos hay un tercer elemento, ¿verdad? Es el pan de la vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el pastor, pero el bello, el bueno, y la vid verdadera. En estos 2 casos son la excepción, ¿verdad? Entonces, también habría que dar importancia a ese tercer elemento. El símbolo está adjetivado o tiene también un matiz nuevo. Luz, pero ¿para quién? Decíamos otro día, para el mundo. Pan, pero ¿qué es ese pan? ¿Qué nos da ese pan? La vida, etc. Por tanto, os invito también a meditar, a profundizar en cada una de estas frases desde los 3 elementos. Jesús, que se automanifiesta, el símbolo que nos da el horizonte para comprender, y luego ese matiz que también nos da pues perspectivas nuevas para conocer el porqué de ese símbolo, lo que nos trae Jesucristo siendo representado en ese símbolo. Ya hemos explicado en la reflexión anterior, yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Por tanto, hoy os invitamos a reflexionar sobre el resto: la puerta, el pastor, la resurrección, el camino y la vid. Bienvenidos, como hemos dicho, a estas reflexiones que nos ayuden también a aumentar nuestra esperanza desde el conocimiento íntimo de nuestro Maestro. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon.
Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá, y encontrará pasto. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, la imagen de la puerta. Podríamos decir, yo creo, tres ideas principales con respecto a este símbolo. Primero, la puerta tiene que ver con el camino. La vida es un camino que tiene una dirección, no es estar parados, sino que tiene una dirección y una meta. Igual, parecido, la vida es una puerta. Por tanto, la vida consiste en entrar, no quedarnos fuera. En ese sentido, yo siempre recuerdo el paso del río Jordán cuando Israel viene de Egipto en el Éxodo. Hace falta dar el último paso, o también el paso del río Rubicón por parte de César, ¿verdad? Es muy fácil ver los toros desde la barrera. Es muy fácil ser espectadores hay que atreverse a entrar. De hecho, el Jordán, por cierto, es símbolo del bautismo. ¿Qué es el bautismo? No quedarse fuera como creyentes que admiran a Jesús, sino mojarse, entrar, atravesar. Por tanto, yo soy la puerta. No podemos solamente admirar a Cristo, sino que hay que pasar por Cristo. La vida como camino, la vida como puerta, la vida como proceso, la vida como avance. En segundo lugar, creo que el símbolo de la puerta en el capítulo 10 de San Juan se podría relacionar con otra imagen de la puerta que aparece en los sinópticos, en Mateo, por ejemplo, capítulo 7, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha en Mateo se refiere al camino difícil, ¿verdad? Cuando hay siempre en la vida varias opciones, ¿cuál tenéis que elegir? Pues elegid siempre la difícil, la estrecha, porque esa es la que lleva la vida. Recuerda eso también a un gran poeta, Rilke, Rainer Maria Rilke, que dice siempre atenerse a lo difícil. Pues muy parecido a Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha. Por tanto, Jesucristo es la puerta estrecha. Jesucristo es la puerta difícil. Muy interesante meditar en la relación posible entre estas dos dimensiones. Jesús puerta, puerta estrecha. Y aquí en cuanto a la puerta estrecha, creo que es estrecha no solamente porque es difícil. Hay un precioso puente, restaurado hace unos pocos años, en el río Guadiana, muy cerca de los Pozuelos de Calatrava, que servía para que las ovejas pasaran y cruzaran el Guadiana. Y en un momento, el puente de las ovejas se llama así, ese puente tiene un estrechamiento. ¿Y para qué sirve el estrechamiento de ese puente? Se puede visitar. Pues servía para que el pastor pudiera contar las ovejas, también para poder pagar por cada una de ellas que pasaba, el pontazgo, ¿verdad? Entonces, se hace estrecho para contar a las ovejas, es decir, se hace estrecho para que pasen una a una. Desde ese puente quiero yo también creer que la puerta estrecha, la puerta que es Cristo, tiene que ver no solo con la dificultad, sino con la individualización, es decir, con la personalización. Jesucristo quiere que entremos por la puerta estrecha para contarnos, para llamarnos por nuestro nombre, para que personalicemos ese paso. No cruzamos como masa, sino que cruzamos uno a uno. Por eso también es estrecha la puerta. Cristo es la puerta, dice, y saca a las ovejas del redil. El redil, ¿qué significa el redil? ¿A dónde se entra? Si el redil es el reino de Dios, podríamos decir que, o la Iglesia, que para entrar a la Iglesia hace falta pasar por Cristo, que para entrar al cielo, al reino, hace falta pasar por Cristo, Cristo como único mediador. Esto es correcto y es precioso, pero tal vez la imagen de Juan 10 sea la contraria. Porque la palabra redil, en el texto griego, aule, significa más bien atrio y se aplica al atrio del templo. Y lo que Jesucristo dice es que saca a las ovejas y luego se pone delante de ellas. En los capítulos 7 y 8 del Evangelio según San Juan, Jesús ha entrado al templo a predicar y ha fracasado. Y el ciego de nacimiento, capítulo 9, ha sido expulsado de la sinagoga y se va con Cristo. Ese mismo verbo, expulsado de la sinagoga, lo usa Cristo para yo las saco, las expulso del redil y voy delante de ellas. Y el significado podría ser el contrario. Jesucristo ha venido al templo, al atrio, para predicar. No lo han aceptado, ha fracasado, entonces a sus ovejas las coge y las saca
también han sido expulsadas por la sinagoga, las saca del templo para ponerse delante de ellas ¿hacia dónde? Hacia donde Él se dirige. Diga después en el capítulo 14 y 15, hacia el Padre. Por tanto, puede haber tenido un pequeño matiz polémico de Jesucristo ha venido a sacarnos de donde estábamos, porque es un lugar que ya no es salvífico, para llevarnos hacia donde Él camina, hacia el Padre. El Señor nos saca. También con la curación del ciego de Betsaida, en Marcos 8, Jesús dice que lo sacó de la aldea para poder curarlo. El cristianismo tiene mucho que ver con esto, con sacarnos en este caso, de los atrios del antiguo templo, para poder llevarnos al definitivo templo, donde Él va, el camino hacia el Padre. Y la tercera idea fundamental del tema de la puerta, tenemos que relacionar también que, aunque esto es menos seguro, pero creo que es importante, Jesucristo aparece ya también como puerta, podría ser de los pastores mismos. Es decir, los que han pasado antes que yo y no han pasado por mí son ladrones y salteadores. Es decir, además de puerta de las ovejas, que es lo principal, podría ser puerta para posibles pastores. La única forma de ser pastor genuino del redil es pasar por Cristo. Esta idea se va a desarrollar mucho en la historia de la Iglesia, sobre todo a partir de la primera carta de Pedro. Los pastores de la Iglesia serán pastores verdaderos si pasan por la puerta que es Cristo. Uno no puede saltar por otro sitio, ¿verdad? Gente que quiere eso, que yo quiero ser pastor y me da igual por dónde entrar, pero no, tienes que pasar por la puerta. Cristo es el criterio del pastor bueno, del pastor verdadero. Y nosotros también tenemos que tener mucho cuidado porque puede haber gente salteadora, le llama ladrones. ¿Por qué? Porque en el fondo van a pastorear ovejas que no son suyas. Están robándole a Dios, porque las ovejas son de Dios. La única forma de ser pastores genuinos y verdaderos es pasar por Cristo. Solo podemos ser pastores, los antiguos y también los modernos, si somos pastores en Cristo, pastores por Cristo, si pasamos por Él y de su mano aprendemos a pastorear unas ovejas que no son nuestras. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye, cuando ve venir al lobo. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como es asalariado, no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Pasamos a la segunda idea, la segunda imagen, el segundo símbolo que está en el mismo capítulo y es quizá el símbolo más bíblico de todos, ¿no? El pastor. La cantidad de pastores que aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo Moisés y David y sobre todo Dios como pastor. Pues Jesucristo se atribuye esa imagen del pastor aplicada a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque Él es nuevo Moisés, Él es nuevo David y sobre todo es Dios pastoreando entre nosotros. Yo soy el pastor, el bueno. Hay un avance, ¿verdad? Da una característica del pastor. Pensemos en primer lugar qué significa eso de pastor, el bueno, kalos en griego. Bueno podría significar, yo creo, tres cosas al menos. La primera podríamos entender desde el punto de vista moral, que es como se suele traducir, el pastor bueno, el pastor que se porta bien, el pastor sin pecado, el pastor que nos trata bien, ¿no? Esa es la primera reflexión. En muchas representaciones antiguas, me acuerdo ahora de un mosaico precioso del siglo III en Aquileia, en Italia, donde aparece Jesús con una especie de flauta pequeña que simboliza precisamente cómo Él no obliga a nada, sino que es el que tiene una voz hermosa y buena que atrae a las ovejas sin forzarlas. Por tanto, pastor bueno, no pastor malo, pastor que se porta bien con el rebaño. Pero la palabra kalos no significa exactamente bueno. En griegos tiene otros matices y quizá el matiz principal en el Nuevo Testamento sea kalos es la cualidad de una cosa o de una persona que cumple correctamente su función. Se habla, por ejemplo, en los evangelios de la tierra buena, que es tierra kalos, tierra. ¿Por qué? Porque da fruto. Entonces, ese adjetivo en el Nuevo Testamento se aplica a las cosas que cumplen su función. Por tanto, podemos decir que un segundo significado sería yo soy el pastor auténtico, el pastor genuino, el pastor, diríamos en español,
el pastor que lo es verdaderamente. Nadie hasta Jesús ha sido pastor. Nadie después de Jesús será realmente pastor. Solamente, hemos dicho antes, se puede ser pastor desde Jesús. Por tanto, el pastor definitivo, el pastor verdadero, el pastor que necesitábamos, el pastor que está cumpliendo al 100% las cualidades del pastor que Dios desea. Y en tercer lugar, otro matiz de la palabra kalos en griego, el primer significado casi es bello, hermoso. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, en Génesis 1, cuando el texto de la creación, Dios va diciendo lo que había hecho y era bueno, en hebreo tov, que significa bueno y un poco bello, pero más bueno. La traducción dice kalos, significa bueno y bello, pero más bello. Es decir, el mundo griego subraya mucho la belleza de las cosas, no solamente su bondad. Pues también aquí. Jesucristo es el pastor no solo bueno, lo es también, sino bello. Y aquí creo, podemos relacionarlo con el pastor David, el prototipo del Mesías. Cuando en 1 Samuel 16 Samuel va a elegir el rey futuro, ve a un tiarrón grande, hijo de Jesé, y dice, no, ni este, ni este, ni este, los 7 hijos, ninguno. Y llega el pequeñín y dice, pero si este es guapo, no vale para rey, no vale para ejercer como pastor de su pueblo, vale para pastor de ovejas, y ni siquiera, pero para rey no. Y después en el Salmo 45, en cambio, cuando se ha idealizado, dice, eres el más bello de los hombres, aplicado a David, al rey mesiánico. Pero también aquí hay un filón precioso, ¿no?, de la belleza del pastor, que podía ser un impedimento y que al revés es realmente una característica perfecta del pastor. Una belleza que, eso sí, hay que comprender desde la cruz. Jesucristo ha venido a mostrarnos la belleza según Dios, que a veces, Isaías 53, es la belleza del siervo que nos hace volver la cara porque nos asusta. Pero ahí resplandece la belleza de Dios. Pues este es el pastor. Y de hecho será pastor definitivo cuando los rostros se oculten en la cruz. Cuando no seamos capaces de mirar tanto dolor. Ahí resplandecerá la gloria y la belleza del pastor. Dicho lo que significa Jesús como pastor bello, como pastor bueno, auténtico, ¿cuáles son las 3 características del pastor que se desarrollan en este precioso capítulo 10 del Evangelio según San Juan? La primera característica del buen pastor es que al pastor le importa el rebaño, le importan las ovejas, porque son suyas. Además, que en otros textos del Nuevo Testamento diríamos que las ha comprado a un alto precio. Dios nos ha comprado, dice 1 Pedro, a precio de la sangre del Cordero, sin pecado ni mancha. Por tanto, son suyas y le importan mucho. Al asalariado, en cambio, como trabaja por el dinero y trabaja, pues no le importan. ¿Y cómo se demuestra que las ovejas le importan al pastor? Cuando llegan las dificultades, simbolizadas por el lobo, dentro de la simbología del pastor y las ovejas, ¿verdad? Cuando llega el lobo, cuando llega la dificultad, ¿qué hace el pastor asalariado? El que no es pastor, al que no le importan las ovejas porque no son suyas, se va corriendo. Es más importante su vida que la de las ovejas. En cambio, a Jesucristo le importan las ovejas y está dispuesto a lo que sea por ellas, incluso a salir a buscar a la oveja perdida. La primera característica, cada oveja cuenta para el pastor, porque somos suyos, porque nos ama profundamente. La segunda característica es que el pastor, dice, da la vida por las ovejas. ¿Qué significa dar la vida por las ovejas? Que es quizá la característica más importante. Dar la vida seguramente no significa lo mismo en el proceso del texto de Juan 10. Porque claro, imaginaos que llega el lobo y el pastor da la vida por las ovejas, deja que el lobo le mate. ¿Qué pasa después? Que el lobo, después de comerse al pastor, se come las ovejas. O sea, el primer significado de dar la vida no es tanto dar la vida en la muerte, sino que es arriesga su vida. El pastor está dispuesto a arriesgar su vida. De hecho, también hay aquí un texto precioso. Cuando David va a luchar contra Goliat, David, el Mesías prototipo, que dice que él no tiene miedo a Goliat, porque él ya, cuando era pequeño, arriesgaba su vida por las ovejas de su padre Jesé. La imagen de Cristo, perfecto.
también Jesús arriesga su vida por las ovejas de su Padre. Por tanto, dar la vida significa, en primer lugar, poner la vida arriesgar la vida. Estoy dispuesto a lo que sea, a luchar hasta por las ovejas. Y después sí se va a explicitar ese arriesgar la vida hasta el don definitivo de la vida. Y Jesucristo ha arriesgado tanto su vida que al final muere por las ovejas. Esta es la segunda y la principal característica del buen pastor, un amor hasta el final, un amor que llega hasta la muerte. Y también pues esa característica que podría aplicarse a Cristo y a nosotros, de decir, dar la vida no solamente es morir, sino dar la vida en el día a día. A veces ese martirio cotidiano no es fácil. A veces puede ser más fácil, bueno, fácil no es tampoco, pero dar la vida en un instante, pero dar la vida todos los días, sobre todo cuando no hay fruto. Dar la vida día a día, servir a unas ovejas que a veces no te dan ningún tipo de leche o parece que no entienden tu servicio, no es fácil. Pues esto es el buen pastor, el que si hace falta algún día morirá por las ovejas, pero hoy, día a día, está arriesgando su vida y entregando su existencia y su tiempo para el bien de las ovejas. Y la tercera característica del buen pastor es que conoce a sus ovejas. No es quizá la más importante, pero la he dejado para el final porque creo que es muy actual y muy importante. El pastor, como son suyas, las conoce una a una y les pone nombre. Y por eso las ovejas, como conocen al pastor y el pastor las conoce, reconocen su voz. Y por eso, como reconocen su voz, lo siguen. Hay algún pastor, yo no soy pastor, que alguna vez me ha hablado de esto y efectivamente las ovejas conocen al pastor como el caballo conoce a aquel que lo monta ahí. Entonces, cuando escuchas la voz de un extraño, aunque te diga cosas preciosas, es más difícil que le hagas caso, es más difícil que le escuches y le obedezcas. Y yo a veces me pregunto si no nos pasa esto con Dios y también con nuestros pastores. Si Dios es un extraño, si no estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, si la palabra de Dios no nos suena de fondo al corazón, pues el contenido de esa palabra es muy difícil que nos llegue, es muy difícil que le hagamos caso. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos desde pequeños a escuchar, a saborear, a reconocer la voz de Dios y distinguirla de otras voces. A veces hacemos caso a otras voces porque es a las que estamos acostumbrados, conocemos voces de televisión, de internet, y son familiares y les hacemos caso. La voz de Dios no nos es familiar y por eso qué difícil que le hagamos caso. Dicen los psicólogos que un niño, un feto, el bebé, ya desde el seno materno, escucha no solamente los latidos del corazón de su madre, que es muy importante, sino su voz. Y por eso después, también desde pequeño, su madre le hablará. Qué fácil es que ese niño comprenda, escuche y esté vinculado a su madre. Desde bebés, desde fetos, desde el principio, acostumbrarnos a la voz de Dios, porque así será mucho más fácil la familiaridad con Él, le conoceremos a aquel que nos conoce y podemos hacerle caso. Pero igual pasa con los pastores. Una persona no puede llegar a un sitio con una autoridad dada ahí, tenéis que hacer esto, esto y esto, aunque lleve razón. La gente no le conoce, no tiene familiaridad con Él, no existe una base humana para la obediencia. La obediencia, que es una cosa preciosa e importante, no puede ser un acto formal ante aquel que es dueño de tu vida por no sé qué mandato, sino que la obediencia, para ser humana, tiene que fundamentarse en el conocimiento mutuo, en la familiaridad. Por lo tanto, los que tenemos autoridad, no podemos pensar que la autoridad es algo conseguido, sino que es un trabajo que brota del conocimiento común. Si la gente me conoce, y yo los conozco, si saben mi nombre y yo sé sus nombres, si tenemos familiaridad, será más fácil que algún día tengan que obedecerme, como yo también a quien tenga que obedecer. Importantísima la base humana, la relación de amistad para poder fundamentar la obediencia. Pues este es el ejemplo que nos da Jesucristo. Para conocer a Dios, para conocer a nuestros pastores, solamente es posible caminar juntos y seguir a alguien cuya voz reconocemos y nos resulta familiar. Jesús dijo: «Tu hermano resucitará». Le respondió Marta: «Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día». Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?». Respondió ella: «Sí, Señor,
Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Pasamos a una nueva imagen preciosa que es menos imagen quizá que ninguna, porque yo soy la resurrección no es ningún símbolo, es una realidad. Algunos manuscritos añaden yo soy la resurrección y la vida, que aparece en muchos sitios, pero vamos, seguramente el texto original decía yo soy la resurrección. Y aparece vinculado a un futuro milagro, a un inminente milagro que es la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11. Y se lo dice Jesús a Marta. Casi todas las imágenes que estamos viendo están utilizadas un poco en contraste, ¿verdad? El pan de vida estaba iluminado, se entendía en contraste con el maná que Moisés había dado en el Antiguo Testamento, un pan que no acaba de dar la vida. La luz, el ciego, el capítulo 8, también está en contraste con las tinieblas. Jesucristo es luz frente a las tinieblas del mundo y del pecado. Ahora también tenemos otro precioso contraste. Y es el siguiente. Yo soy la resurrección. ¿Cuál es el contraste? En tiempo de Jesús, aunque parezca mentira, no todos los judíos creyentes creían en la resurrección de los muertos. La fe en la resurrección se introdujo muy tardíamente en la fe de Israel. Solamente 3 textos del Antiguo Testamento afirman de forma explícita la resurrección de los muertos. No es este el momento de explicar el por qué y el cómo, pero se podía ser judío en tiempo de Jesús. Por ejemplo, los saduceos, lo tenemos muy claro, Marcos capítulo 12, no creían en la resurrección. En cambio, los fariseos y otros sí creían. Marta también creía, Jesús y sus discípulos. Pero Marta, los fariseos también creen en la resurrección futura de los cuerpos. Y aquí está el contraste. Tu hermano resucitará, dice Jesús. Y Marta dice, ya lo sé, que va a resucitar en el futuro. Y Jesús dice, no, yo soy la resurrección. Es decir, Jesucristo ha venido no solamente a que creamos en algo que se llama resurrección y que se espera para el futuro, sino que Jesucristo estamos con el yo soy. Jesucristo es la vida, es nuestra resurrección. Y si algún día tenemos la posibilidad de resucitar, de que nuestra carne sea recuperada para la vida eterna, es porque Jesucristo nos toca. Jesucristo es la resurrección. Por tanto, en contraste con una fe positiva en la resurrección, Jesucristo da un paso más y nos dice, la resurrección es una persona. Yo soy, para tu hermano y para toda la humanidad. ¿Qué significa que la resurrección es una persona? ¿Qué significa esto? Yo soy la resurrección. ¿Esto cómo se puede entender? Porque no es un símbolo. Pues significa, en primer lugar, que la resurrección, la nuestra, como la de Lázaro, será fruto del poder y el amor de una persona. Es decir, la resurrección no es fruto de un proceso natural, sino que será el acto explícito y libre de alguien porque nos ama. Esto significa, en primer lugar, y esto es muy importante, nuestro futuro no depende de nosotros. El que tengamos esperanza más allá de la muerte no depende de nosotros. No podemos hacer nada por devolverle la vida a un difunto, a quien amamos, por ejemplo. No podemos hacer nada por devolvernos la vida a nosotros. Yo soy la resurrección. Si algún día resucitamos es porque Jesús quiera resucitarnos. Significado importante. En segundo lugar, Él es la resurrección, Él es la vida, porque la clave de ser personas, la clave de la vida consiste en la relación. Por eso yo soy la puerta, yo soy. Es decir, todo el cristianismo, su misterio se centra en una persona, porque todo el cristianismo es relación. La esencia de la vida es el amor. La esencia de la vida no es que seamos celdas, que cada uno tiene su diversión y su proyección y su trabajo. No, estamos hechos para ser amados y para amar. El futuro no será un individualismo de éxitos consumados, sino que será amor. Seremos amados. Por eso Jesucristo es la vida. La vida, vivir, consiste en ser amados. Resucitar consiste en ser requeteamados. Jesucristo nos va, porque nos ama, Dios nos creó. Porque nos ama mucho más, Dios nos resucitará.
Ser vida, vivir, resucitar, por tanto, es ser amados y aprender a amar. Y en tercer lugar, la forma de acceder a la resurrección, ¿cuál es? Depende de él, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. ¿Y qué es creer? Creer no es creerse cosas. Yo creo, Marta cree que va a haber resurrección. No, eso no es la fe. Crees en mí. Creer es empezar a vincularse a Jesucristo. Creer es empezar a relacionarse con Jesucristo. Y como Jesucristo es la vida, pues empezar a relacionarse con la vida, con la resurrección, ya nos va dando vida. Jesucristo no solamente nos resucitará en el futuro, como le dice a Marta, sino que quien cree en mí tiene vida eterna. Porque la vida eterna es una relación y la fe es el comienzo de esa relación. Por tanto, existe una relación intrínseca de causa-efecto entre creer y resucitar, porque en el fondo son lo mismo. Resucitar es la plenitud de lo que es creer. Creer es vincularse a Cristo. Resucitar es que esa vinculación existe para siempre. Por tanto, la clave de mi futuro es Jesucristo y, por tanto, en mi presente voy ya vinculándome a quien es la resurrección para que también yo participe en ese amor que no cesa de una persona que ha venido a rescatarme. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Vamos ahora a una de las definiciones más densas, o la más larga al menos, de los yo soy de Jesús, en respuesta a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La primera pregunta es, ¿se trata de tres ideas o de una sola idea que se puede entender en común? Jesucristo dice que es tres cosas: yo soy el camino, punto, la verdad, punto, y la vida, o quiere decir otra cosa. En la historia se ha interpretado de forma distinta estos. Por ejemplo, algunos santos padres dicen, yo soy el camino y la verdad que conducen a la vida. Hay una estructuración, diríamos, ¿no? La meta es la vida y para llegar a la vida hace falta pasar por el camino y por la verdad. Otros traducen que no solamente la vida es la meta, sino que la verdad y la vida son la meta. Entonces, yo soy el camino para que lleguéis a la verdad y a la vida. Y el ser humano no solamente busca la vida, sino que busca también la verdad. Los filósofos. Entonces, ¿cuál es el camino de la vida y el camino de la verdad? Jesucristo. Sería otra forma de entenderlo. Y otros, por fin, entienden todo, sobre todo es la palabra camino. Yo soy el camino verdadero que lleva a la vida. O sea, la palabra verdad estaría definiendo, calificando el camino, igual que la vid, el pan. Yo soy el camino verdadero que conduce a la vida. Bien, las tres formas de entenderlo son correctas. Yo creo que quizá la última es la más original, verdadera, porque ciertamente, aunque no lo fuera, en lo que más se insiste en Juan 14 es en el camino. Porque Tomás le pregunta, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Es una pregunta por el camino. Y cuando acaba Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí, por mí. Ahí lo que se subraya no es la vida ni la verdad, sino el camino. Por lo tanto, creo que el quid fundamental de esta definición es Jesucristo como camino. ¿Y cuál es el trasfondo bíblico para comprender lo que significa el camino? Pues yo creo que uno de los más importantes es el Éxodo. Toda la religión de Israel es camino, es proceso. Lo decíamos antes también con el tema de la puerta. O también Abraham, el antepasado más antiguo, ¿no? Abraham se puso en camino, Dios lo puso en camino. Es decir, creer es caminar. Creer en Dios es salir, es ponerse en camino, es dirigirse a algún sitio fiados en la palabra de Dios. Es una cosa muy importante. Por otra parte, también los judíos, el judaísmo ha inventado una palabra, la palabra hebrea halaká, que significa camino, y que es las normas de la vida. La ley de Moisés, se llama Torá, debe ser aplicada a las cosas concretas de la vida. Pues la aplicación de la ley a la vida se denomina halaká, es decir, camino. Por lo tanto, ¿qué es el camino? El conjunto de normas para acertar con la vida.
tenemos que sacar de la Biblia, de la ley, Entonces también aquí hay un fondo importante para Jesucristo. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos ambas dimensiones. En los sinópticos, dice, tú Jesús enseñas el camino de Dios, muy bien. Es decir, según San Mateo, Jesucristo ha venido a ser halakha cristiana. ¿Cuál es la interpretación que yo tengo que seguir de la ley de Dios para acertar con la vida? Jesús. Jesús me dice correctamente lo que tengo que hacer. Porque en la ley no está todo claro, la ley teóricamente, sino cómo aplicar esa ley. Ese es el camino. También en los esenios de Qumran, que muchos conoceréis, ¿verdad? Del siglo II a.C., primero a.C., primero después de Cristo, cerca del Mar Muerto se han encontrado sus ruinas. El maestro de justicia, su fundador, era también quien enseñaba a los judíos, a sus sectarios, a sus esenios, el camino. La ley está ahí de Moisés, pero ¿qué hacer en lo concreto? El maestro de justicia se lo explica. Bueno, pues Jesucristo es para los cristianos nuestro maestro de justicia. Si queremos saber cómo acertar en la vida, cómo cumplir la voluntad de Dios, Jesucristo es el camino. Pero también está la otra dimensión, la dimensión física del caminar. ¿Qué hizo Jesucristo con sus discípulos? No solamente darles camino, normas concretas, perspectivas, sino que se puso a caminar y les dijo, venid detrás de mí, seguirme. El cristianismo, como Abraham, como el Antiguo Testamento, es también caminata, es también peregrinación. Solo que ahora el dónde vamos y cómo es Jesucristo. Jesucristo es no solamente pastor, lo hemos dicho antes, que acompaña en el camino, sino que se ha convertido en camino mismo. Es decir, en Jesucristo diríamos que la meta se ha adelantado a nosotros. Jesucristo no solamente es Dios meta, sino que para que podamos llegar, Dios meta se ha hecho camino, para que de esa forma ya podamos estar en la meta caminando hacia ella. Entonces también esto es Jesucristo como camino y sus discípulos se ponen a caminar detrás de él. Este es el trasfondo principal de la palabra camino. Quizá un ejemplo bonito en San Juan de esto está en el centurión, cuando le pide a Jesús que cure a su hijo en Caná, que creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino, y entonces su hijo obtuvo la vida. ¿Verdad? Creer, caminar, la vida. Un ejemplo típico de lo que es el camino, el centurión del capítulo 4 de San Juan. Por tanto, Jesucristo es el camino. Camino en griego, hodos, el método también, es algo importante. Jesucristo camino, ¿qué significa? En el fondo os invito a profundizar en esta perspectiva que creo que es importante. Decía Aristóteles que todos deseamos la felicidad. Estamos de acuerdo en eso, pero no nos ponemos de acuerdo en el cómo acceder a ello. Pues ahí está la cuestión. Las religiones diríamos, pues sí, aunque no es del todo cierto, pero creen en Dios, no es el mismo, pero creen en Dios, pero ¿cómo se accede a Dios? Pues esta es la clave. Cristo como método, Cristo como camino, Cristo como puerta. Y todos queremos el bien, todos queremos, pero ¿por dónde se va? Pues Jesucristo lo dice muy claro. Yo no soy solo Dios que os espera tras vuestro esfuerzo para recompensar vuestra bondad, sino que me he hecho camino para que sepáis por dónde ir. San Agustín nos dice, no podremos quejarnos, no tendremos queja, nos lo ha puesto bien fácil. Jesucristo no solamente nos llama desde arriba para decirnos, esforzaos y venid a mí, sino que se ha hecho camino para que podamos ir a Él, por Él, a través de Él. Por tanto, esto es, en la vida, ¿cuál es el modo? Muchas veces también en las empresas, en la pastoral de la Iglesia, no sabemos el cómo, no sabemos el camino. Sabemos lo que queremos a veces, pero no sabemos el camino. Jesucristo no es solo meta, que lo es, sino que es también camino. Por tanto, cuando nos planteemos el cómo, cuando nos planteemos la forma, que no sabemos, cuando nos planteemos Jesús. Jesús es la respuesta a nuestros cómo, a nuestros porqués, a nuestros caminos, a nuestros métodos, a nuestra forma de hacer las cosas para conseguir el éxito, el fruto que Dios quiere. ¿Qué significa que Jesucristo es la verdad? Verdad en griego significa algo en cuanto dicho, lo que no se oculta, lo que se manifiesta, ¿verdad? Lo que se puede comprender. En el Antiguo Testamento es una palabra importante, emet, la palabra verdad, que va muy unida a misericordia, a amor. La misericordia y la verdad
en el sentido sobre todo de fidelidad, son las dos características del Dios de la alianza, amor y verdad. Dios es verdadero, que significa Dios es fiel. Por aquí también va el sentido de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es no solamente una verdad abstracta, y Jesucristo es la fidelidad en persona. Jesucristo es aquel en quien podemos afianzar nuestros caminos. Por eso es posible la fe. Solo es posible la fe en la verdad, en la fidelidad de alguien que nunca va a cambiar su amor por nosotros. Dicho esto, podemos yo creo decir en varios niveles lo que significa en Juan, para Jesús, el concepto, la palabra de verdad. Primero sirve, como hemos dicho ya, de adjetivo, ¿no? Yo soy la luz verdadera, yo soy el camino verdadero, yo soy la vid verdadera. Es decir, en Jesucristo, verdad significa, bueno, pues que frente a todos los símbolos anteriores, Él es quien viene a cumplir de forma acabada todo lo que Dios pretendía con esos símbolos. Entonces, primero, la verdad como adjetivación de las características de Jesucristo. En segundo lugar, Jesucristo es la verdad en cuanto objeto de... Toda la humanidad ha buscado la verdad. Pilatos dirá al final, en el interrogatorio a Jesús, ¿qué es la verdad? El lector, es una ironía, ¿verdad? Porque el lector sabe que ya se ha dicho quién es la verdad. San Pilatos y tantos otros, ¿verdad?, que buscan la verdad y no encuentran. Hoy en día cuánto déficit de verdad hay hasta en la gente más culta de la humanidad, y escriben libros y son filósofos y se llaman y dicen que la verdad no existe. Qué pena. Los cristianos también, frente a Pilatos, también sabemos la verdad sí existe. La verdad es una persona y es posible encontrar. Por tanto, Jesucristo es la verdad en cuanto objeto de la búsqueda más profunda del ser humano. Si queremos conocer la verdad, miremos al rostro de Jesucristo, busquemos sus huellas. Pero verdad también para Jesús no es solamente el contenido, Él como contenido de nuestras búsquedas, el contenido de su mensaje, sino que también es la forma que Él tenía de expresarse. Hay dos palabras que habréis leído muchas veces, amén, amén os digo. Por desgracia las Biblias a veces lo traducen, dicen en verdad os digo, cuando no se debe traducir. Amén es una palabra hebrea que se parece a amén, que no significa así sea, es mucho más, significa verdad, verdad, significa cimentar algo. Por tanto, y esta es una de las ipsísimas, de las mismísimas palabras de Jesús. ¿Cómo se expresaba Jesús? En verdad os digo. Es decir, la verdad también es una característica del hablar de Jesús. Es la autoridad de Jesús. Y por eso también es posible la fe. La fe no solamente es creer en la verdad como objeto, sino creer en aquel que habla con verdad. Es creer en la veracidad de aquel que sabe de lo que habla. La palabra verdad, amén, amén, califica la forma de hablar de Jesús y hace posible que nos fiemos de Él y afiancemos. De hecho, ¿por qué creemos en la resurrección? ¿Por qué creemos que Dios nos ama? ¿Por qué creemos que el bien vencerá siempre? Porque nos lo ha dicho Jesús. Y Jesús es veraz. Jesús es la verdad que habla con autoridad. Y por fin, pues lo que estamos al final diciendo, la verdad es también una persona. Pasa como el logos, como el pan. Jesucristo nos trae pan, el pan de Dios, pero Él es el pan. Jesucristo nos trae la palabra, las palabras de Dios, pero Él es la palabra. Jesucristo nos trae la verdad sobre Dios, pero Él es la verdad. Y en Juan siempre Jesucristo no solo nos trae cosas de parte de Dios, sino que Él es esa realidad. Por tanto, la verdad como una persona. ¿Cuánto cambiaría la historia del cristianismo? ¿Cuánto cambiaría nuestra propia vida personal? ¿Cuánto cambiaría la historia de la filosofía y la historia de la humanidad si comprendiéramos el misterio personal de la verdad? La verdad es una persona y por eso no se la puede acaparar, sino que puede haber una relación personal con ella que enriquece. ¿Cuánto cambiaría? Ojalá que también estas pequeñas reflexiones y la lectura de San Juan nos ayuden a comprender que buscamos la verdad porque buscamos a alguien, que buscar la verdad y buscar el amor en el fondo son la misma cosa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No es la primera vez que aparece el concepto de vida en San Juan, ni muchísimo menos. Es quizá el que más aparece de todos. El pan de la vida, la luz de la vida, la resurrección y la vida. Desde el capítulo 1, desde el prólogo, ya se nos dice
que el logos, la palabra, era la vida, la luz y la vida de los hombres. ¿Qué significa que Jesucristo es la vida? ¿Qué significa que Jesucristo nos trae la vida? La palabra vida, San Juan juega mucho con el lenguaje y aquí utiliza una palabra que no se refiere a la vida natural, sino que sería la palabra más bien sige, y también la palabra bios, sino que se refiere a la palabra zoe, que en Juan es un término técnico para hablar de la vida eterna. Aunque no se diga eterna, Jesucristo está refiriendo a la vida eterna. ¿Y qué significa que Jesucristo nos trae la vida eterna? Que Jesucristo es la vida eterna. De hecho, según el capítulo 20, toda la finalidad del Evangelio, según San Juan, toda la finalidad se ha sido escrito para que creáis en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en vosotros. O cuando dice Jesús en el capítulo 6, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, presente, y yo le resucitaré el último día. ¿Qué significa la vida eterna que no es idéntica a la resurrección futura? La palabra vida eterna viene, como decíamos también antes, muy tardíamente en el Antiguo Testamento, en los textos más tardíos, también en Qumran, en los rabinos. Normalmente suele significar, pues frente a esta vida, la vida futura. Hay como dos etapas en la vida, ¿no? Una vida temporal, una vida de dificultades, una vida de sufrimientos y luego la vida eterna será otra vida. Pero esto no es exactamente lo que Juan quiere decir con la vida eterna. Jesucristo no solamente ha venido para resucitarnos, he dicho, vida eterna y resurrección no son exactamente lo mismo, porque si no, no tendríamos ya vida eterna. Por lo tanto, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Pues lo dice Jesucristo muy fácilmente, yo vivo por el Padre, quien me come vivirá por mí. Es decir, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida de Dios, es el vivir de Dios, es el ser, el existir de Dios. Entonces Jesús recibe su existir de Dios y por eso es un ser divino. Jesucristo también como hombre recibe su ser, su existir, su vida, su aliento, su forma de respirar de Dios. Entonces Jesucristo ha venido a que tengamos vida y la tengamos abundante. Nos da su pan para que respiremos ya en la tierra con el aliento de Dios, para que vivamos ya en la tierra la vida eterna. Eterna no significa solo futura y duradera, lo significa, pero no solo, sino que es una cualidad. Eterna es también una cualidad de la vida, es la vida divina, la vida con la que Dios vive. Por eso ya aquí, antes de morir, podemos empezar a vivir la vida de Dios. Por eso el cristiano, el creyente, no es solamente, que también debe ser, la persona que hace el bien, la bondad, sino que ser cristianos y creer tiene que ver con un tipo de vida, con una vida pero en el sentido de respiración, alguien que tiene vida, no solo vida buena, que también, sino vida, una persona viva, viviente, que se le nota en sus venas, se está recorriendo la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, la vida eterna es posible recibirse ya en este mundo porque Jesucristo, que vive esa vida históricamente, nos la transmite. Entonces el cristianismo piensa que la resurrección será la plenificación para siempre de esa vida que ya hemos empezado a gustar en nosotros. Por tanto, no dejemos para el futuro algo que el Señor nos ofrece para el presente. Comed mi carne, bebed mi sangre, relacionaros conmigo, porque yo soy la vida. Y ya desde ahora, a pesar de las dificultades del mundo, podéis tener vida en vosotros, la vida misma de Dios. Y por eso, claro, es lo que más teme el maligno. Cuando se encuentra frente a sí alguien que vive con la vida de Dios, no puede hacer nada. Ahí hay esperanza, ahí hay futuro, ahí no hay temor, porque la vida de Dios ya recorre nuestras venas y por tanto la muerte es dolorosa, pero es menos importante que una vida que ya hemos empezado a gustar. Jesucristo nos trae la vida porque Él respira con esa vida, porque Él es la vida y pegados a Él nos impregnamos de esa vida que nos hace respirar, caminar, sufrir, luchar, amar de una forma nueva, según Dios. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto,
y limpia todo el que da fruto, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y llegamos a la última imagen de Jesús para expresar quién es Él. Estamos, como en la anterior, en los discursos de despedida. En el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. También en los sinópticos aparece el fruto de la vid en la Eucaristía. Aquí no aparece la Eucaristía en Juan 15, pero aparece el fruto de la vid, o la vid y sus frutos. ¿Cuál es el trasfondo bíblico de esta imagen? Pues está muy claro que en el Antiguo Testamento el texto más claro es el capítulo 5 de Isaías, pero hay muchos más textos, también algún salmo, Jeremías, Oseas. Aparece Israel, el pueblo, como una viña o como una vid frondosa. También aparece en el Cantar de los Cantares el tema de la viña, el esposo y la esposa comparados con una viña, o la viña como trasfondo para el amor de los esposos. Pero también un trasfondo de amor y de... Otros dicen, yo creo que es menos, que quizá la vid, el símbolo de la vid tenga que ver con el árbol de la vida, que es típico de muchas religiones, y también de Génesis 3, el árbol de la vida. Como aquí la vid es la que da la vida, pues también podría ser este trasfondo, pero menos importante, yo creo. Y también en los evangelios, Jesucristo en las parábolas también habló de los viñadores, de la viña. Por lo tanto, este es el trasfondo bíblico muy importante también, como en el caso del pastor, para comprender Jesús como vid. Claro, en el Antiguo Testamento la vid es Israel. ¿Y qué es ser judío? ¿Qué es ser israelita? Es una pertenencia a esa viña. Para el Antiguo Testamento, y esto sería muy bueno que aprendiéramos de ello, para Israel, para el judaísmo, creer no es una idea personal. Yo es que creo esto, tú también, no. Creer es pertenecer. Es decir, uno tiene religión judía cuando pertenece a un pueblo, no porque tiene ideas. Luego podrá creerse más, creerse menos, pero tener religión es tener pertenencia a un pueblo. Es decir, es ser parte de una viña. Si yo no soy de esa viña, yo no soy judío. En eso el cristianismo no lo hemos entendido. Pues aquí Jesús se identifica con la viña, se identifica con Israel. Entonces, si para el Antiguo Testamento ser creyente es pertenecer a un pueblo, vincularse a él, si Jesús es la viña, la vid, en el Nuevo Testamento ser creyente es pertenecer a Cristo. Yo soy la vid verdadera en quien estáis injertados. Desinjertados de Cristo no existe el creyente. Entonces hemos creído que ser creyentes es creernos cosas. Y no, ser judío significa ser del pueblo elegido. Ser cristiano es estar vinculados a Cristo. Tener ideas cristianas no es ser creyente. Ni siquiera cumplir normas que pone el Evangelio es ser creyente. Eso es verdad, es interesante, es necesario, pero la clave no está en lo que yo individualmente creo o vivo, sino mi vinculación a la vid. En el Antiguo Testamento, la vid pueblo, en el Nuevo Testamento, la vid Jesucristo. Entonces, esto creo que es fundamental. Jesucristo como vid a quien pertenecemos. En la imagen de la vid no solamente aparece Jesucristo, sino que aparece como una especie de imagen completa. Hay un viñador. Dios es el viñador. Y hay unos sarmientos. Los creyentes son los sarmientos. Y hay un objetivo, dar fruto. Y hay un trabajo del viñador, cortar y echar fuera o podar. Ahí está la imagen completa, preciosa, que podemos ir desgranando. Primera, mi Padre es el viñador. En los textos sinópticos aparece Dios como dueño de la viña. Muy interesante, pero aquí hay un matiz nuevo. Dios no es solo el dueño de la viña, porque el dueño puede estar en su casa y mandar, sino que aquí es el viñador. Y hay una cercanía mayor entre Dios y nosotros. Dios es el trabajador de nuestra vida, el trabajador de nuestra vinculación a Jesucristo. Dios es el viñador. Igual que en Jeremías, Dios es el alfarero que va forjando
mi forma de ser. Pues aquí es el viñador que va haciendo que yo me configure y me vincule a su viña, que es Jesucristo. Y el objetivo fundamental de todo es dar fruto. Esta palabra aparece muchísimas veces en el capítulo 15 de San Juan. Dar fruto, dar fruto. Con esto seréis discípulos míos si dais fruto. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto. Dar fruto. El objetivo de Jesucristo, para lo que nos envía a la misión, no es tener éxito, sino dar fruto, que es distinto. El objetivo de la misión, hablaba hace poco con un sacerdote, no es que nos quiera la gente. Jesús nos dijo, id por los pueblos para que os quieran. No, si no os quieren, sacudíos el polvo y marchaos. Id por los pueblos a anunciar el reino para que haya fruto según Dios. El éxito y el fruto no son lo mismo. Dios no nos pide que tengamos éxito. Dios pide que tengamos fruto. De hecho, el grano de trigo no tuvo ningún éxito y tuvo enterrado el fruto definitivo de la historia. Por lo tanto, efectivamente que hay un interés, diríamos, parenético, un interés homilético, un interés exhortativo. Quiero que deis fruto. Es decir, un sarmiento que no da fruto, y aquí está la labor de él, se corta, se quema. Una perspectiva, quizá también cierta perspectiva escatológica, ¿no? El fuego definitivo no vale para nada. Y en cambio, quien da fruto, esto es importante, Dios lo poda. Hacen falta dos cosas para dar fruto. Estar injertados en Jesucristo y que Dios nos trabaje, que Dios nos pode. Por eso a menudo, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa muchas veces, cuando llegan ciertas podas, cuando llegan las dificultades que no son definitivas, que no es cortarte, sino que te poda, pues no te gusta nada. Y resulta que es un acto del viñador para que estemos más. Es decir, cuando uno es demasiado largo el sarmiento, se poda y aquí ayuda a eso, a vincularnos más a la vid y a engordar para poder dar más fruto en el futuro. Por tanto, es posible dar fruto porque estamos enganchados a él y porque hay alguien que nos poda, porque nos quiere y nos cuida. Entonces, nuestra perspectiva es dar fruto, pero fuera de mí no podéis dar fruto. En Juan 1 decía, fuera de mí nada ha sido creado, fuera del Logos. Es decir, todo lo que existe por el Logos. Sin Logos no habría creación. Pues fuera de mí, en el aspecto ahora moral, diríamos, existencial, fuera de mí no podéis hacer nada. Es quizá el texto más importante de la Biblia que nos habla de la necesidad de la gracia. Sin Cristo, sin vincularnos a Él, no podemos hacer nada. Tenemos que esforzarnos muchísimo y Dios lo quiere. Pero ese esfuerzo sin Dios es inútil, no vale para nada. Y luego otro verbo que también se repite y con el que podemos acabar, hace falta que estemos vinculados y que nos dejemos podar. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la palabra? Permanecer. Permanecer. Claro que estamos vinculados a la vid, claro que hemos sido hechos cristianos, claro que hemos creído y somos, pero permanecer. Es fácil apuntarse a algo cuando es novedoso y cuando las cosas van bien, pero permanecer. ¿Qué trasfondo histórico tiene esta insistencia de permanecer en Juan 15? Pues unos piensan que tiene, porque en la primera de Juan también aparece mucho el permanecer, y es que empezaba a haber gente cismática. Es decir, empezaba a haber gente, después de San Juan, unos años después, que empezaba a salirse de la comunidad y a fundar sectas pseudocristianas. Entonces, ¿qué significaría ahí permanecer? No os vayáis con estos cismáticos. Permaneced en la verdad del principio, permaneced en la vid. Otros también piensan que el trasfondo es más bien un poco anterior, cuando la sinagoga empieza a expulsar. ¿Tú eres judío convertido al cristianismo? Fuera de la sinagoga. ¿Qué dice Jesucristo? Aunque os expulsen de la sinagoga, permaneced en mí. Bueno, pues eso no sé cuál será exactamente el contexto histórico que dio origen a esta insistencia, pero sigue siendo muy actual. La clave es permanecer, pase lo que pase, os pase lo que os pase, por fuera, por parte de los poderosos, de los no poderosos, por parte de las dificultades o las seducciones del mundo, pase lo que pase también por dentro. ¿Cuántas cosas pasan por dentro que a veces no podemos controlar y nos desbordan? Pase lo que pase, permaneced, porque esa es la clave para que haya fruto, para que Dios sea glorificado y para que seáis de verdad discípulos míos y vuestra vida esté cumplida. La belleza de la primavera que vivimos, la belleza del tiempo pascual que estamos celebrando, quizá esté siendo un poco oscurecida
por estos tiempos recios que nos toca vivir, de pandemia, de confinamiento, de incertidumbre ante el futuro. Ojalá que las palabras bíblicas, las palabras del que es la palabra, sepan también darnos fuerza interior y esperanza, darnos libertad frente a todo. Sabemos bien cuál es nuestra perspectiva. Por tanto, el camino, la verdad, la vida, Jesucristo es tantas cosas. Quizás sería un bello ejercicio que en casa podáis también hablar entre vosotros de estas 7 imágenes que hemos compartido, cuál es la imagen que más os dice, o cuál es la imagen que en este momento creéis que es más importante subrayar para recuperar la esperanza. En cualquier caso, debajo de las imágenes siempre está el yo soy. Él está con nosotros. Felicidades a todos porque creéis en Él.